para trabajar los pasos de transformación de resultados. Primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante nuestros hábitos autodestructivos y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Lo que resistes persistes, lo que aceptas se transforma. Oración. Ante mi poder superior, admito que soy impotente ante mis hábitos autodestructivos. Admito que mi vida es ingobernable cuando la intento controlar. Me dispongo a recibir tu ayuda en este día y de entender el verdadero significado de la impotencia y la ingobernabilidad. Elimina de mi mente toda negación y reserva para iniciar mi recuperación. Primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante el hábito autodestructivo, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Adaptado de los pasos de AA Alcohólicos Anónimos, un curso de milagros, a la técnica de gimnasio emocional Mentes Brillantes para Proyecto Resolver. Admitir mi impotencia ante el hábito autodestructivo fue fácil. Aceptar mi impotencia, el que no podía parar de preocuparme o controlarme a mí misma, era imposible. Necesitaba llegar a un estado de desesperanza y desesperación del cual no tuviera escape. Al principio me decía a mí misma que podía parar si en realidad lo deseaba. Pensaba que los que no podían eran débiles y estúpidos. Al final reconocí que era yo, la que no podía recibir ayuda, y que esos que estaban sobrios emocionalmente tenían algo que yo carecía. Ya no me quedaba nada por hacer. Mis mejores pensamientos me habían llevado al estado donde me encontraba. Algo dentro de mí me decía, no quiero morir de esta manera. Pedí ayuda a aquellos que había menospreciado. De esta desesperanza surgió la entrega. Esto no vino de mí, pues yo había hecho todo lo que había podido. La obsesión de preocuparme desapareció. Mi fracaso se había convertido en mi salvación. La entrega fue la victoria. Esto solo fue el principio, el primer paso hacia mi recuperación. Estaba dispuesta a escuchar, a cambiar mi mente. El dolor me abrió al aprendizaje. Olvidaría esta entrega a menos que cambiase los hábitos y patrones de toda una vida. Esto fue lo que me dijeron las que ya lo habían logrado, y milagrosamente les creí. Abro comillas. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un cambio mejor. De un curso de milagros. Eventualmente, todas decimos, basta ya. Reconocemos que todos los caminos que hemos seguido anteriormente, todos los intentos de controlar nuestra vida, la manipulación hacia los demás, toda la rabia descargada y la culpabilidad, no nos han proporcionado ningún desahogo. Eventualmente todas decimos, tiene que haber un camino mejor. Mientras no logremos llegar a este punto, seguiremos tratando métodos dolorosos que nos prometen libertad. Cuando el dolor sea tan fuerte que ya no se pueda ignorar, o demasiado fuerte como para racionalizarlo, entonces buscaremos otra forma para guiar nuestra vida. En este punto estamos dispuestas a apostar a cualquier cosa que nos pueda ayudar. No habremos tocado fondo mientras haya una chispa de esperanza de que los viejos métodos funcionan, o mientras haya una hebra de duda respecto a la eficacia de nuestro método. El fondo es excepcionalmente personal para cada una de nosotras. Nadie puede decidir por ti cuando ya has sufrido lo suficiente, ni será determinado por ningún incidente en particular. Cada una decidirá su propio límite.
pero la experiencia será la misma. Sentimos que ya no podemos controlar ningún aspecto de nuestra vida sin que sea un desastre, así que tratamos desesperadamente cualquier cosa que nos brinde libertad. Llegamos a la conclusión de que, después de todo, ¿qué podemos perder? Guía para trabajar los pasos de transformación de resultados Mujer Resolver. Admitimos que éramos impotentes ante las relaciones, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. El primer paso es el comienzo del proceso de recuperación. La autoobservación se inicia con la mayor disposición y buena voluntad que podamos encontrar. No estaremos verdaderamente conscientes de la necesidad de una solución y dispuestas a establecer un compromiso con ella hasta que hayamos trabajado en este paso. La mayoría de las compañeras del grupo de entrenamiento transitan el primer paso a tientas por imitación e intuición. Otras hemos preferido trabajarlo de manera más sistemática. Las razones para trabajar formalmente este paso varían según el estado de la crisis que nos trajo al programa Mujer Resolver y la información que nos dieron en nuestro primer entrenamiento de acercamiento. Puede que seamos nuevas en recuperación y acabemos de pelear y perder una batalla agotadora contra nuestra dependencia, o tal vez llevamos algún tiempo en el programa Mujer Resolver sin el síntoma dependiente, pero hemos descubierto que nuestra enfermedad se ha vuelto tan contundente e inmanejable que no podemos negarnos a enfrentar la impotencia y la ingobernabilidad de nuestras vidas. No todos los actos de crecimiento están motivados por el dolor y el sacrificio. Sabemos que llegamos a la solución. Ahora depende solo de nosotras comprometernos en la decisión que requiere este proceso de recuperar la conciencia. Algunas, en cierto modo, nos consuela darnos cuenta de una enfermedad y no una deficiencia moral. Nos han hecho tocar fondo. A otras no nos importa saber cuál ha sido la causa. Lo único que queremos es recuperar las llaves de nuestro bienestar. En cualquier caso, es hora de hacer los pasos, dedicarnos a una actividad concreta que nos comprometa y nos haga sentirnos parte de la solución, no del problema, y que nos ayude a librarnos de la infelicidad, insatisfacción que nos ha causado no ser las dueñas de nuestros sentimientos y decisiones, independientemente de la manifestación que tenga en la actualidad. Nuestro objetivo es asimilar los principios del primer paso, profundizar nuestra rendición y hacer los principios de aceptación, humildad, buena voluntad, honestidad, receptividad, una parte fundamental de nosotras. Primero debemos llegar a un punto de rendición, la aceptación de nuestra condición y el compromiso con la recuperación, negándonos a seguir resignadas. Hay muchas maneras diferentes de hacerlo. El camino que algunas recorrimos para llegar al primer paso fue más que suficiente para convencernos de que la de rendición incondicional era nuestra única opción. Otras comenzamos este proceso incluso sin estar del todo convencidas de ser codependientes ni haber tocado fondo en serio. Solo cuando trabajamos el primer paso nos damos cuenta realmente de que somos dependientes emocionales de personas, situaciones, relaciones, hábitos. Hemos tocado fondo y debemos rendirnos. Antes de empezar a trabajar este paso, debemos haber tomado muy seriamente la decisión y estar enteramente dispuestas a ponerle punto final a los pensamientos y actos que generan la situación que nos ha quitado la paz y nos hace mucho daño, cueste lo que cueste. Si somos nuevas en el programa Proyecto Resolver, y nuestro primer paso consiste sobre todo en ver los defectos y consecuencias de la dependencia en nuestra vida, tenemos que estar sin este hábito. Si llevamos un tiempo sin el síntoma, nuestro primer paso consiste en reconocer la impotencia sobre algún otro comportamiento
que hace que nuestra vida se vuelva ingobernable. Tenemos que encontrar la forma de parar esa conducta para que nuestra rendición no se empañe con continuas acciones que lo estropean. La enfermedad de la dependencia. Lo que nos convierte en adictas es la enfermedad de la dependencia. Dependemos de la aprobación, de la aceptación de otros seres o situaciones, de ejercer el control o sobrecuidar a otras personas para lograr nuestro bienestar. No es nuestro comportamiento, sino la enfermedad espiritual de querer llenar el vacío interior, este sentimiento de que nos falta algo, de sentirnos incompletas. Hay algo dentro de nosotras mismas que nos hace incapaces de controlar nuestras relaciones y nuestra vida. Ese mismo algo nos predispone a la obsesión y a la compulsión en otros aspectos de nuestra vida. ¿Cómo podemos saber cuando nuestra enfermedad está activa? Cuando estamos atrapadas en conductas obsesivas, compulsivas, egocéntricas y círculos interminables que nos llevan a la decadencia física, mental, espiritual y emocional. Nos encontramos inquietas, irritables y descontentas. Primera pregunta. A. ¿Qué ha significado para mí ser dependiente? B. ¿Cómo busco aprobación y confirmación? C. ¿Reconozco mis logros? ¿Cuáles son más importantes? D. ¿Me atemoriza la crítica? ¿Qué pierdo? E. ¿Miento sin necesidad? ¿Qué persigo? F. ¿Cómo desconfío de los sentimientos de otros y de los míos? G. ¿Quiénes son adictos en mi familia o relaciones y qué siento por ellos? Segunda pregunta. A. ¿Ejerzo control o influencia donde no lo tengo? B. ¿Complazco a otros en vez de a mí misma? ¿Cómo? C. ¿Cómo me divierto? D. ¿Qué pasa cuando anticipo o ignoro los problemas? E. ¿Cómo me aíslo de los demás? F. ¿Por qué me incomodo ante los halagos? G. ¿Llego siempre tarde o no cumplo? Tercera pregunta. A. ¿Cuáles son los sentimientos sobre mí misma? Víctima, odio, tristeza, desorientación, dudas, autoengaño, etc. Completar. Cuarta pregunta. A. ¿Creo estar viviendo mi propia vida, mis planes, metas, objetivos? B. ¿Cómo me ato a las relaciones por temor a la soledad? C. ¿Confundo la piedad, la amabilidad, la compañía, el sexo con el amor? Quinta pregunta. ¿Ejerzo control a alguien o algo? ¿Qué resultados he tenido? Sexta pregunta. ¿Quién en mi vida me causa irritabilidad, inquietud o descontento? Séptima. ¿Sobre quiénes creo que tengo poder de influencia en su vida? ¿Les creo estar prestando una ayuda? ¿Cuál? Octava pregunta. ¿Qué hago para darme bienestar y diversión? A veces me siento loca. ¿Qué hago? Novena pregunta. ¿Quién en mi vida controla mis emociones en algún área de mi vida?
10ª pregunta. ¿De qué manera la parte egocéntrica de mi enfermedad afecta mi vida y la de quienes me rodean? 11ª pregunta. ¿Cómo me ha afectado física, mental, espiritual y emocionalmente mi enfermedad? Nuestra adicción puede manifestarse de muchas maneras. Al llegar al programa de Mujer Resolver, desde luego, es la dependencia, las relaciones equivocadas, baja autoestima, solicitud de aprobación, represión, obsesión, control, negación, permisividad, comunicación débil, falta de confianza, el manejo de mi sexualidad y la rabia disfrazada. Más adelante, puede que descubramos que la adicción causa estragos en nuestra vida de muchas otras maneras. 12. ¿De qué forma específica se ha manifestado mi condición últimamente? Miedo, controlando, sobrecuidando, depresión, pensamientos caóticos, relaciones equivocadas, engaños, etc. 13. A veces doy a otro con compulsión, sin satisfacer mis propias necesidades. B. Dependo de otro para sentirme bien. 14. ¿He estado obsesionada con alguna persona, lugar o cosa? B. ¿Cómo ha interferido en mis relaciones con los demás? C. ¿De qué manera esta obsesión me ha afectado física, mental, espiritual y emocionalmente? Negación. La negación es la parte de nuestra enfermedad que nos dice que no tenemos una enfermedad. Cuando estamos en negación, somos incapaces de ver la realidad de la dependencia. Minimizamos su efecto y la evadimos. Culpamos a los demás apelando a las expectativas demasiado altas de nuestras familias, amigos o jefes. Nos comparamos con otros comportamientos que parecen peor, alcohol, drogas, juego, que la nuestra. Tal vez culpemos a una situación, relación con una persona específica, en particular. Si ya llevamos un tiempo sin el hábito autodestructivo, quizás comparemos la manifestación actual de una dependencia con el consumo de drogas o alcohol y llegamos a una conclusión de que nada de lo que hagamos hoy en día será tan malo como aquellos. Una de las formas más fáciles de saber si estamos en negación es que damos razones convincentes pero falsas sobre nuestro comportamiento. Pregunta 15. ¿Hemos dado razones convincentes pero falsas sobre mi comportamiento? ¿Cuáles? Afirmamos que somos personas que amamos demasiado. 16. He actuado compulsivamente movida por una obsesión y después me justifiqué, culpando a otros para minimizar las consecuencias. Yo no controlo, es que me preocupa su salud. 17. ¿De qué forma estoy evitando la responsabilidad de cuidarme a mí misma con amor? B. ¿De quién necesito aprobación? C. ¿De quién no puedo separarme? ¿Por qué? 18. ¿De qué forma he culpado a los demás de mi pérdida de la paz o de mi dolor? 19. ¿Cómo he justificado por mis sentimientos exagerados hacia otros? 20. ¿Creo que amo demasiado? 21. ¿De qué forma he comparado mi dependencia o mi deseo de controlar con la de otros? 22. ¿Qué área de mi vida estoy abandonando
física, mental, emocional, espiritual? 23. He pensado que ya tengo bastante información sobre la codependencia y la recuperación como para controlar mi conducta y que no se me vaya de las manos. 24. Estoy evitando relacionarme porque tengo miedo de cuando me enfrente a las consecuencias de mi codependencia, el engaño, la infelicidad, etc. Tocar fondo, desesperación y aislamiento. Nuestra adicción acaba por llevarnos a un lugar donde no podemos seguir negando la naturaleza de nuestro problema. Cuando vemos claramente en qué se ha convertido nuestra vida, se derrumba todas las mentiras, justificaciones y fantasías. Comprendemos que hemos estado viviendo sin esperanza. Nos damos cuenta de que no tenemos amigos o estamos tan desconectadas de nuestras relaciones. Son una farsa, una parodia del amor y de la intimidad. Quizás todo parezca perdido cuando nos encontramos en este estado, pero lo cierto es que debemos pasar por aquí para poder embarcarnos en nuestro viaje de recuperación. Pregunta 25. A. ¿Qué crisis me llevó a la recuperación? B. ¿Cuál fue mi estado físico, emocional, mental y espiritual cuando busqué ayuda? 26. A. ¿Qué situación me llevó a trabajar formalmente el primer paso? B. Cuando reconocí por primera vez mi dependencia como un problema, ¿traté de solucionarlo? Si es así, ¿cómo? Si no, ¿por qué? Impotencia. Relacionamos a la palabra impotencia de muchas maneras. Para algunas era sencillamente la palabra más apropiada en nuestra situación y admitimos nuestra impotencia con una sensación de alivio. Otras rechazamos la palabra relacionada con la debilidad creyendo que indica algún tipo de deficiencia de carácter. Emprender el concepto de impotencia y lo esencial que resulta admitirla para nuestra recuperación nos ayudará a superar todos los sentimientos negativos que podamos tener sobre este concepto. Somos impotentes ante la vida de los demás y nuestra vida se ha vuelto una farsa, cuando la fuerza que impulsa nuestra vida está fuera de control. La dependencia sin duda puede ser considerada como una fuerza impulsora e incontrolable. No podemos hacer nada ante la vida de los demás. No podemos dejar de controlar lo que otros hacen, piensan, sienten, tener poder donde no lo tienen, aunque la consecuencia de continuar sea, con toda certeza, un daño físico, mental o emocional. Nos sorprendemos haciendo cosas que jamás habríamos hecho de no ser por la codependencia, cosas que nos hacen estremecer de vergüenza cuando nos acordamos. Quizás hasta decíamos que no queremos sentir, que no vamos a controlar y veamos que, si se presenta la oportunidad, sencillamente somos incapaces de hacerlo. Es posible que hayamos intentado abstenernos de controlar las relaciones con los demás o de otros comportamientos compulsivos durante algún tiempo sin un programa, tal vez con cierto éxito, solo para acabar descubriendo que la adicción sin tardar nos lleva otra vez al punto de partida. Para trabajar el primer paso, debemos demostrarnos nuestra propia impotencia en un nivel profundo. Pregunta 27. A. ¿Ante qué exactamente soy impotente? Haga una lista. Controlar, dependencia, poner límites, mi dolor, mis miedos, la decisión de otros, el autoengaño, tomar mis propias decisiones, etc. B.
¿Qué cosas he hecho durante mi adicción activa que nunca haría centrada en mi recuperación? C. ¿Qué cosas he hecho que iban completamente en contra de todos mis valores y creencias? 28. ¿Creo que alguien o algo tiene lo que yo necesito? Creer que la solución está afuera. 29. ¿De qué forma cambia mi personalidad cuando me dejo llevar por la dependencia? Por ejemplo, me vuelvo controladora, no puedo decir no, busco aprobación, pasiva hasta qué punto que no puedo ni protegerme, manipuladora, miedosa, quejumbrosa, engaño, siento culpa, cuido a otros, me abandono, me deprimo, dejo de vivir mi propia vida. 30. ¿Manipulo a otras personas para mantener el control? 31. A. He intentado dejar de controlar o depender por un tiempo y me he dado cuenta de que no podía. B. He dejado relaciones por mi cuenta y la vida me pareció tan dolorosa y mi decisión no duró mucho. C. ¿Cómo fueron esas épocas? 32. ¿De qué forma mi dependencia me ha hecho daño a mí y ha hecho daño a los demás? Ingobernabilidad. El primer paso nos pide que admitamos dos cosas. Una, que somos impotentes ante nuestra independencia. Y dos, que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. En realidad, nos costaría mucho admitir una cosa sin la otra. La ingobernabilidad es la manifestación de la impotencia. Hay dos tipos generales de ingobernabilidad. Una externa que los demás perciben y otra interna o personal. La ingobernabilidad externa suele manifestarse en sistemas de convicciones enfermizos o falsos sobre nosotras mismas, el mundo en que vivimos y las personas que nos rodean. Tal vez creamos que no valemos nada o que el mundo gira alrededor de nosotras, no solo que debe girar, sino que lo hace. Quizás pensemos que ocuparnos de nosotras no es importante por ahora, que hay alguien que necesita mi atención o que las responsabilidades que asume una persona corriente como parte de la vida son una carga demasiado grande para nosotras solas. Puede que reaccionemos exageradamente o que casi no reaccionemos en absoluto ante los acontecimientos de la vida. La inestabilidad emocional suele ser uno de los indicadores más evidentes de la ingobernabilidad personal. Pregunta 33. A. ¿Qué significa para mí ingobernabilidad? B. ¿En qué áreas de mi vida pierdo el control? 34. ¿Con quién me siento victimizada o me produce miedo? ¿Cómo? 35. ¿Controlo lo que otro piensa, siente o hace? ¿Cómo? 36. ¿He tenido conflictos en mis relaciones que determina en escándalo o agresión? ¿Qué pasó? 37. ¿El deseo de controlar creo que es instintivo? 38. ¿Qué problemas laborales con mi familia, amigos, he tenido como consecuencia de mis dependencias? 39. ¿Insisto a que se hagan las cosas a mi antojo? ¿Qué efecto ha tenido esta insistencia sobre mis relaciones? 40. A. ¿Tengo en cuenta las necesidades de los demás? B. ¿Qué efectos ha tenido mi falta de consideración y mi sobreprotección en mis relaciones? 41. A. ¿Asumo la responsabilidad de mi vida y de mis actos? B. ¿Puedo cumplir con mis responsabilidades diarias sin agobiarme? C. ¿Cómo ha afectado esto en mi vida?
42. A. ¿Me derrumbo cada vez que las cosas no salen como yo quiero? B. ¿Dramatizo para que se haga lo que yo quiero? C. ¿Cómo ha afectado esto en mi vida? 43. A. ¿Me tomo cada dificultad como un insulto personal? B. ¿Cómo ha afectado esto en mi vida? 44. A. ¿Tengo la mentalidad de quien ha estado todo el tiempo en crisis y reacciono a cada situación con pánico? B. ¿Cómo ha afectado esto en mi vida? 45. Ignoro las señales de que algo puede andar mal con mi salud o con mis hijos, pensando que todo se arregla por sí solo. Describe la situación. 46. ¿He estado alguna vez en peligro real y he sido indiferente o incapaz de protegerme por culpa de mi dependencia? Describe la situación. 47. ¿He hecho daño físico, emocional o psicológico a alguien como consecuencia de mi dependencia? 48. ¿Tengo rabietas o reacciono a mis sentimientos de otras maneras que disminuyen el respeto por mí misma o mi dignidad? Descríbelas. 49. ¿Me siento obligada a cuidar de otro por encima de mis propias responsabilidades? Reservas. Las reservas son los lugares de nuestro programa que reservamos para volvernos a los pensamientos de que alguien puede darme el bienestar o la felicidad que yo necesito. Pueden basarse en la idea de que seguimos teniendo un poco de control, algo así como: de acuerdo, acepto que no puedo controlar, sobre cuidar a los demás, pero a mis hijos, mi pareja, sí son mi deber. Tal vez pensemos que podemos seguir alimentando la idea de que la única manera de ser feliz es al lado de una persona específica o como lo he soñado. Si esa persona cambia, yo podré ser feliz a su lado. Es posible que creamos que ciertas partes del programa no son aplicables a nosotras. No soy adicta, yo puedo sola. Solo es cuestión de tomar la pastilla. Pregunta 50. ¿He aceptado el alcance total de mi condición emocional? 51. A. ¿Creo estar viviendo mi propia vida? B. ¿De quién me estoy ocupando? 52. A. ¿Mi mente se siente clara, coherente la mayor parte del tiempo? B. ¿Creo estar en control de mis emociones? 53. ¿A quién creo responsable de mis emociones, finanzas, trastornos de salud, bienestar? 54. A. ¿Todavía pienso que puedo relacionarme sanamente con gente con adicciones? B. ¿Puedo seguir yendo a los lugares que solía frecuentar cuando me sentía mal o necesitaba compañía? C. ¿Me parece sensato guardar elementos o material relacionado con mis dependencias solo para acordarme o poner a prueba mi recuperación? Si es así, ¿por qué? 55. ¿Hay algo que crea que no puedo superar sin volver a los esquemas del pasado? ¿Algo tan doloroso que tendría que volver al pasado para superar el dolor? 56. Creo que con determinado tiempo, sin los síntomas de la dependencia o con circunstancias vitales diferentes, podría controlar mi manera de relacionarme y apegos. 57. ¿A qué reservas me sigo aferrando? Engaño a alguien, miento, aplazo, dudo sistemáticamente, superviso, complete. Rendición. Hay una enorme diferencia entre resignación y rendición. Resignación es lo que sentimos cuando nos damos cuenta de que somos dependientes emocionales, pero aún no aceptamos la recuperación como solución a nuestro problema.
Muchas estábamos en este punto bastante antes de llegar a buscar ayuda. Quizás pensáramos que nuestro destino era ser dependientes emocionales, vivir y morir siendo víctimas de los demás. La rendición, por otro lado, es lo que sobreviene una vez que hemos aceptado nuestra condición emocional de dependencia que propone el primer paso como algo cierto para nosotras y la recuperación como solución. Ya no queremos que nuestra vida sea como antes, no queremos sentirnos como nos sentíamos. Pregunta 58. ¿Qué es lo que me da miedo del concepto de rendición? Si es que me da miedo, que me quede sin relaciones, sola, que esto no funcione, que me toque dejar hábitos que me gusten, completar. 59. ¿Qué es lo que me convence de que ya no puedo tener el control de los demás, ni pedir la aceptación y aprobación todo el tiempo? 60. Acepto que nunca más volveré a tener el control, ni siquiera tras un largo periodo de haberme detenido. 61. ¿Puedo empezar mi recuperación sin una rendición completa? Principios espirituales. En el primer paso nos centramos en la honestidad, la receptividad, la buena voluntad, la humildad y la aceptación. La práctica del principio de honestidad del primer paso empieza con admitir la verdad sobre nuestras relaciones. Sigue con la práctica cotidiana de la honestidad. Es posible que decir soy codependiente es un entrenamiento con alguien que sea la primera cosa realmente honesta que hayamos dicho en mucho tiempo. Empezamos a poder ser honestas, a vivir nuestra propia vida, a identificar lo que podemos o no hacer con otros y en consecuencia también con los demás. Aprendemos a cuidar de nosotras mismas, sentir y responder sin hacer ni hacernos daño. Pregunta 62. ¿He estado en contacto con la realidad de mi condición independientemente del tiempo que haya parado el enredo emocional que me molesta? 63. ¿Me he dado cuenta de qué o quién necesito soltarme o desapegarme? ¿Qué he hecho y cómo funciona? Practicar el principio de receptividad del primer paso implica sobre todo estar preparadas para creer que hay otra forma de vida y estar dispuestas a probarla. No importa que no sepamos exactamente cómo será o que sea diferente a todo lo que hayamos oído hasta el momento. Lo importante es que no nos limitemos ni limitemos nuestros pensamientos. A lo mejor de vez en cuando escuchemos a las compañeras del grupo de entrenamiento decir cosas que nos parezcan completamente absurdas, cosas tales como que hay que rendirse para ganar, o que nos sugieran que recemos por alguien con quien estamos resentidas. Demostramos receptividad cuando no desechamos esas cosas sin haberlas probado. Pregunta 64. ¿Qué he oído en recuperación que me cueste creer? Le he preguntado a mi mentora o a alguien que lo que haya dicho que me lo explique. 65. ¿De qué formas practico la receptividad? El principio de buena voluntad del primer paso se puede practicar de muchas maneras. Cuando empezamos a pensar en la recuperación, muchas creemos que en realidad no es posible para nosotras o simplemente no comprendemos cómo funciona. Pero de todas formas seguimos adelante con el primer paso, y esta es nuestra primera experiencia de buena voluntad. Hacer todo lo que contribuya a nuestra recuperación indica la buena voluntad. Llega temprano a los entrenamientos, quedarse hasta tarde, ayudar a organizar los entrenamientos, pedir teléfono a otras compañeras del grupo de entrenamiento y llamarlas. Pregunta 66. ¿Estoy dispuesta a seguir la orientación de mi mentora? 67. ¿Estoy dispuesta a ir a entrenamiento regularmente? 68. ¿Estoy dispuesta a dedicar mis mejores esfuerzos a la recuperación? ¿De qué forma?
La forma más pura de expresar el principio de humildad, fundamental para el primer paso, es nuestra rendición. La humildad se identifica más fácilmente con la aceptación de lo que en realidad somos, ni mejores ni peores de lo que creímos ser cuando estábamos en la dependencia activa, tan solo humanas. Pregunta 69. A. ¿Creo que soy perversa o me siento culpable por lo que he hecho? B. ¿Creo que mi condición emocional es completamente y trascendente para las relaciones que he llevado con los demás? C. ¿O hay algún término medio? 70. A. ¿Tengo alguna sensación del efecto que mi condición emocional significó para mi círculo familiar y mis amigos? B. ¿Cómo creo yo que me ven mis amigos, familia, compañeros? Para practicar el principio de aceptación, debemos hacer algo más que limitarnos a admitir que somos dependientes emocionales. Cuando aceptamos nuestro hábito autodestructivo, sentimos un profundo cambio interno que se acentúa por una creciente sensación de esperanza. También empezamos a sentir cierta paz. Hacemos las paces con nuestra condición emocional, con nuestra recuperación, con el significado que esas dos realidades llegarán a tener en nuestra vida. No nos asusta un futuro de asistencia a entrenamientos, contacto con una mentora y trabajo de pasos, sino que empezamos a ver la recuperación como un don valioso y el trabajo relacionado con ella como algo igual de complicado como cualquier otra rutina de vida. Pregunta 71. A. ¿He hecho las paces con mi condición emocional? B. ¿No quiero intentar otra oportunidad para probar si soy o no codependiente? (72) He hecho las paces con lo que tengo que hacer para mantenerme alejada de los hábitos, conductas y los pensamientos que me hacen daño. (73) ¿Por qué para una recuperación continua es necesario la aceptación de mi condición emocional? Seguir adelante. A medida que nos preparamos para pasar al segundo paso, es posible que nos preguntemos si hemos trabajado lo suficiente el primer paso. ¿Estamos seguras de que ha llegado el momento de seguir adelante? ¿Le hemos dedicado el mismo tiempo que los demás? ¿Ahora lo entendemos de verdad? A muchas nos ha resultado útil escribir sobre la comprensión de cada paso antes de seguir adelante. Pregunta 74. ¿Cómo sé que ha llegado el momento de seguir? B. ¿Estoy dispuesta a pedirme un cambio? 75. A. ¿Hay algo o alguien que aún me cause sufrimiento? B. ¿He hecho algo al respecto? 76. ¿Siento que le he puesto límites a los demás en mi vida? 77. ¿Cómo entiendo el primer paso que he hecho? ¿Conozco el tamaño de mi problema? 78. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo para demostrarme cuidado y atención a mí misma? Hemos llegado a un punto en el que vemos las consecuencias de nuestra vieja forma de vida y aceptamos que necesitamos una nueva, pero es probable que aún no nos demos cuenta de todas las posibilidades que tiene esta nueva forma de vida en un programa. Quizás, por el momento, nos basta con librarnos de los comportamientos y pensamientos que me hacen daño a mí o a otros, pero pronto veremos cómo el vacío que llenábamos con las relaciones u otros comportamientos obsesivos y compulsivos exige que lo llamemos. El trabajo del resto de los pasos llenará este vacío. La siguiente parada en nuestro viaje de recuperación es el segundo paso.